Características principales del período político 1955-1973. El golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955, conocido como la Revolución Libertadora, inauguró un ciclo de inestabilidad institucional y proscripción del peronismo que se prolongó hasta el regreso de Juan Domingo Perón en 1973. A grandes rasgos, podemos identificar las siguientes características: proscripción y fragmentación política. Tras el derrocamiento de Perón, se prohibió la actividad política de los partidos y sindicatos identificados con el peronismo. Esta proscripción no eliminó su fuerza social, sino que la desplazó hacia la clandestinidad y la violencia política. Surgieron múltiples agrupaciones guerrilleras, ERP, Montoneros, FARC, y se profundizó la polarización entre quienes buscaban reinstaurar el peronismo y las Fuerzas Armadas, partidarias de un régimen ordenado y antipopulista. Inestabilidad presidencial y alternancia forzada. Entre 1955 y 1973 hubo 6 presidentes: Aramburu, Rojas, Frondizi, Guido, Ilía y los de facto Onganía, Levingston y Lanús, con mandatos truncados por presiones militares o renuncia forzada. Cada intento de restaurar un orden civil chocó con los sectores castrenses, que intervenían cuando consideraban que el gobierno excedía la misión republicana o mostraba simpatías hacia el peronismo. Modelo económico y rol del Estado. Durante la primera etapa, Aramburu, Frondizi y Lía, se mantuvo un modelo agroexportador dependiente de las retenciones y del endeudamiento externo. Frondizi apostó a la industrialización por sustitución de importaciones, ISI, y al desarrollo de los hidrocarburos, con concesiones a empresas multinacionales, pero sin complementar políticas sociales efectivas. A partir de 1966, con la Revolución Argentina, Onganía, Levingston, Lanús, se impuso un modelo tecnocrático y liberal temprano: apertura financiera, ataques a la inflación vía contención salarial y represión a la protesta social. Por ejemplo, el Cordobazo de 1969. Represión y control social. Más allá de la proscripción política, durante la Revolución Argentina se profundizó la represión: clausura de universidades, intervención sindical, censura de prensa y persecución de opositores. La doctrina de la seguridad nacional se adentró en la sociedad, promoviendo la idea de enemigo interno y preparando el terreno para la represión más intensa de 1976. Crisis de representación y recomposición populista. El fracaso del régimen militar para integrar de manera estable a las fuerzas políticas, junto a la presión de la movilización popular, aceleró la apertura de la NUCE, 1971-73, y la convocatoria a elecciones con la fórmula Perón-Cámpora. El peronismo volvió al escenario legal en 1973, marcando el fin de este ciclo de proscripción y marcos autoritarios. 2. El plan de disciplinamiento de la dictadura militar, 1976-1983. Represión económica y social. Con el golpe del 24 de marzo de 1976, se instauró un régimen que implementó un plan de disciplinamiento inspirado en las doctrinas militaristas y el neoliberalismo emergente. Ambos ejes, económico y social, se complementaron como herramientas de control. Aspecto económico: neoliberalismo y subordinación externa, apertura financiera y endeudamiento. Bajo José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía, se eliminaron retenciones, se liberaron las tasas de interés y se estableció un régimen de tablita para desinflación gradual. El resultado fue un boom del crédito externo y la consiguiente explosión de la deuda externa, de $7.500.000 en 1976 a más de $45.000 en 1983. Desindustrialización y concentración. La competencia de importaciones baratas arrasó con industrias medianas y pequeñas, generando cierres, desempleo y precarización laboral. Se promovió la relocalización de capitales en el sector financiero y agrario, profundizando la desigualdad. Flexibilización laboral. Se confirió mayor poder a las patronales y se inhibió la acción sindical. Las indemnizaciones laborales fueron recortadas y la negociación colectiva volatilizada. Aspecto social. Represión como mecanismo de terror. Desaparición forzada.
Se calcula que hubo entre 9.000 y 30.000 víctimas desaparecidos, selectivamente elegidas por su militancia política o sindical. Las fuerzas de seguridad implementaron secuestros, torturas y centros clandestinos de detención. Censura y control cultural. Se clausuraron editoriales, se eliminaron programas de radio y TV críticos, se detuvo intelectuales y artistas. La educación fue intervenida para reformatear contenidos en clave anticomunista. Criminalización de la pobreza. Las villamiseria y los movimientos sociales fueron perseguidos como focos de subversión. Se prohibieron protestas y asambleas populares, disolviendo comités de desocupados y organizaciones piqueteras nacientes. En conjunto, la dictadura articuló un modelo de represión en el que el ajuste económico y el terrorismo de Estado se reforzaron mutuamente para disuadir toda forma de disidencia. 3. Desafíos políticos del gobierno de Raúl Alfonsín, 1983-1989, y sus respuestas. La asunción de Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983 representó el retorno de la democracia, pero enfrentó herencias extremadamente complejas, deuda externa y crisis fiscal. Desafío. Con una deuda que superaba los 40.000 mellos y una inflación anual que en 1985 llegó al 672%, la solvencia del Estado estaba en riesgo. Medidas. Plan Austral, junio 1985. Creación de la nueva moneda, el Austral. Control de precios y salarios a través de un congelamiento transitorio y renegociación de la deuda con el Club de París. Reducción del déficit, ajuste moderado del gasto público y búsqueda de financiamiento multilateral, FMI, BID, a cambio de metas de inflación. Justicia transicional y derechos humanos. Desafío. Equilibrar la demanda de castigo a los responsables de violaciones a los derechos humanos y la potencial reacción de las Fuerzas Armadas. Medidas. Juicio a las juntas, 1985. Tribunal de Fuero Militar que condenó a los comandantes de la dictadura. CONADEP y Nunca Más. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas documentó casos y elevó la conciencia social. Leyes de Punto Final, 1986, y Obediencia Debida, 1987. Con el fin de atenuar tensiones castrenses, se limitaron las causas abiertas, equilibrando la justicia con la estabilidad democrática. Autoritarismos residuales y golpe interno. Desafío. Evitar que sectores militares disidentes, carapintadas, interrumpieran el proceso democrático. Medidas. Negociaciones firmes. Alfonsín dialogó personalmente con los alzados en los cuarteles de Semana Santa, abril 1987, y Montecaseros, enero 1988, conjugando la firmeza institucional con la apertura al diálogo. Reforma institucional mínima. Reforzó la jurisdicción civil y retiró a militares de fuerzas policiales bajo mando federal. Reforma política y debilitamiento partidario. Desafío. Retomar la confianza de la ciudadanía ante la fragmentación y la baja credibilidad de los partidos tradicionales. Medidas. Ley de Reforma Política, 1987. Si bien no logró una reforma de fondo, alentó la interna simultánea de partidos para transparentar candidaturas. Apertura a la sociedad civil. Promovió foros de participación como las audiencias públicas para debatir temas clave. Reforma educativa, control de armas, déficit de gobernabilidad y recesión. Desafío. La recesión de 1988 y la inflación creciente volvieron insostenible el modelo del Austral. Medidas. Plan Primavera.
Octubre 1988. Intento de reponer controles de precios y salarios. Fracasó por la falta de confianza. Transición ordenada. Ante la derrota electoral de 1989, Alfonsín acordó adelantar la entrega del mando, 8 de julio en lugar de diciembre, para evitar un estallido social. En síntesis, Alfonsín consolidó la democracia mediante la combinación de justicia transicional, diálogo con las Fuerzas Armadas y planes de estabilización económica, a la vez que buscó modernizar el Estado y ampliar la participación ciudadana. A pesar de la severidad de la crisis, su gestión sentó las bases institucionales que permitieron la continuidad democrática en Argentina.